Escuchen esto, el río Amazonas se seca a un nivel sin precedentes. Hoy más de 3.000 personas ven amenazada la disponibilidad de agua y el acceso a los alimentos en la región. ¿Qué le espera a estos damnificados? Noticias Caracol hizo un recorrido por la zona. El paisaje del Amazonas pinta fuera de lo normal. El río más caudaloso del mundo luce así. Pareciera que estoy en un desierto, pero realmente estoy en la mitad de lo que solía ser el río Amazonas, cuyo nivel ha bajado en varios puntos hasta en un 80% debido a la sequía. El río enfrenta una sequía sin precedentes y más de 3.000 personas en el departamento del Amazonas se han visto afectadas por esta crisis ambiental. Así lo afirma el gobernador del Amazonas, Óscar Sánchez. Estamos nosotros atravesando por la peor crisis climática que hemos tenido en el departamento. Tenemos nosotros la sequía más grave que hemos afrontado nosotros como amazonenses. El río Amazonas en su mínima expresión. Tenemos gente que necesita el consumo de agua y no la hay. Los pescadores luchan por capturar peces y muchas veces regresan con las canoas vacías, lo que ha elevado el precio del pescado. Así lo afirma Rubiel Acevedo, habitante de Puerto Nariño. Pues ellos ya no encuentran los pescados en los lagos. Tienen que ir a rebuscarse por la parte más lejana, por el Perú, el Amazonas, porque pues los peces que se han hecho, se han desaparecido. El pescado antes era más barato, ahora vale, por ejemplo, 2, 3 pescados vale 20.000 pesos, antes costaba por lo menos 10.000. Arnulfo Cabezas viaja todos los días por el río Amazonas para transportar alimento, pasajeros y todo tipo de carga hacia las comunidades de Puerto Nariño. Ahora su labor se ve limitada. Pongamos la sequía, a mí me perjudica. Yo ahorita que estoy haciendo estos viajes, hoy estoy haciendo 3 viajes. Que si tuviera crecido el río ya hubiera hecho por lo menos lo de 7 viajes. Pero como está seco, entonces no puedo ir ya de a poquito. Y entonces pues, si estamos rogando que llueva, pues no quiere llover. Según Lola Alcira, habitante de Puerto Nariño, la falta de agua está afectando las cosechas. Los cultivos de las plantas, que acá en la Amazonía las plantas que nosotros pues las cosechamos, se están secando, los envíos no se están dando muy bien, el sol lo ha afectado mucho por motivo del agua. La situación es crítica. Ya se han presentado casos de intoxicación con agua de pozos y la muerte de delfines a causa de la sequía. Las soluciones urgen. Además de proponer un estudio para explorar fuentes de aguas subterráneas, esto dijo Carlos Carrillo, director de la UNGRD, después de su visita al Amazonas. Vamos a arrancar un plan de choque con distintas medidas. Lo primero es atender a las comunidades, particularmente a las 11 comunidades de Puerto Nariño, con motobombas, con tanques para almacenamiento de agua, con filtros de agua y con pastillas potabilizadoras. Pero para esto necesitamos urgentemente que el municipio haga el análisis de daños y necesidades. Los gobiernos departamentales, locales, tienen que entregarle a la unidad esos documentos para que nosotros lo podamos hacer. En la visita de la unidad, la Gobernación del Amazonas recibió 3 motobombas para succionar agua del río y desplazarla a las comunidades que más la necesitan. Sin embargo, afirman que esto no es suficiente. Y mientras se mantiene la reducción drástica del caudal del río, junto con la escasez de agua y alimentos, las comunidades afectadas esperan una respuesta coordinada y efectiva por parte de las autoridades. A propósito, una muy difícil situación se vio en el departamento de Amazonas por cuenta de la sequía del río. Y es que este río le da alimento a centenares de habitantes y es la autopista de la selva. Cada día tiene menos aguas. Carlos Barragán, ¿cómo llega la carga a Leticia y qué está pasando con esos otros afluentes como el río Putumayo? Andrés, ya lo decía usted, es una autopista, allá no hay carreteras. La única manera de llevar los alimentos que tenemos en el centro del país hasta esta zona es a través de los ríos. Y uno de ellos es el río Putumayo, que llega aguas abajo al río Amazonas y por supuesto a Leticia. Estamos en comunicación con Edwin Guzmán, empresario del transporte Leticia. Alimentos que se cargan, repito, en estas zonas del país a través de 2 métodos, el fluvial y el aéreo. Hablemos de ese fluvial, Edwin. ¿Qué está pasando? Primero, cuando ustedes cargan en Puerto Asís y tratan de llevar esa carga hacia Leticia, ¿en qué nivel está el río Putumayo? Hola Carlos, muy buen día, ¿cómo estás? Mira, efectivamente, como lo mencionas, nosotros aquí en el Amazonas somos una isla, aislado del centro del país,
y nuestra comunicación básicamente es vía aérea o vía fluvial. En el caso de la vía fluvial, en este momento y desde hace ya más o menos 2 años venimos sufriendo unos aumentos considerables en los fletes fluviales a raíz de las mismas sequías que se vienen presentando, no solamente este año, sino desde el año pasado. Nosotros cargamos en el interior del país nuestra carga que traemos para el Amazonas, quiere decir los alimentos, los productos de primera necesidad, combustibles, aceites, productos de aseo, y nuestro transporte está demorando aproximadamente hoy 60 días desde que se carga en el interior del país hasta llegar al departamento, 60 días. Claro, esto genera un aumento en los costos de estos productos, Carlos. Entonces es tremendo lo que estamos viendo aquí en el Amazonas. Muy fuerte los aumentos en los costos de vida. Edwin, o sea, 60 días porque el río Putumayo, yo quiero que vean ustedes las imágenes donde dice el río Putumayo, está totalmente seco. Es decir, los remolcadores quedan prácticamente como en playas, emplayados. Es correcto, sí. Primero que todo, cuando se carga en Puerto Asís, que la carga va desde el interior del país hasta Puerto Asís, allí se cargan estos remolcadores. Ahora por la sequía se quedan emplayados en estos bancos de arena y ahí tienen que esperar hasta 60 días para que el río vuelva a crecer, para que ellos puedan desencallar y continuar su viaje hacia Leticia. Cuando los ríos Amazonas y Putumayo tienen agua común y corriente, ¿cuánto dura el traslado de esa mercancía? Con agua normal son entre 15 a 20 días aproximadamente. Ahorita estamos demorando hasta 60 días. Yo quiero que usted vea también, Edwin, este inspector fluvial está en el río Amazonas y nos cuenta, no solo, ya usted nos decía qué es lo que pasa por el Putumayo, pero vean lo que pasa en Leticia. ¿Qué pasa la situación especial ahorita por la cuestión de las demoras? Se presenta que el Putumayo estaba seco. Todas estas embarcaciones llevan más de un mes amarradas en Puerto Asís esperando que haya agua. Cuando apenas hubo la posibilidad de que zarparan, se vinieron todas. Y como usted puede ver, la plataforma del muelle no es tan grande como para nosotros albergar más de 4 o 5 carros. ¿Sí me entienden? Como puede ver, ahí hay 2 nomás y ya están prácticamente llenos. Pues lastimosamente el consorcio de la obra nos dejó esas estructuras ahí y no hemos podido hacer la manera que ellos saquen esas estructuras de ahí. De todas formas hemos trabajado en base a lo que tenemos y lo que nosotros podemos. Entonces cuando no podemos meter muchos carros, ¿qué se nos dificulta? Que las embarcaciones se nos vayan acumulando. ¿Sí me entienden? Son 250 toneladas por embarcación. En esas 250 toneladas viene de todo, ¿cierto, Edwin? ¿Cuánto vale transportar una tonelada por el río Putumayo llegando a Leticia? Una tonelada, por ejemplo, de alimentos, de situaciones de la canasta familiar. Sí, correcto. Para que te hagan una idea, en el año 2022 costaba alrededor de 400.000 pesos traer lo que llamamos carga de peso, porque las cargas se clasifican de peso y volumen y extravolumen. Sí. Hablemos de carga de peso, costaba 400.000 pesos transportar una tonelada. Hoy cuesta alrededor de 1 millón de pesos transportar una tonelada al Amazonas. Pero lo que acaba de decir, y si hablamos de productos de aseo, papel higiénico, toallas higiénicas, todos esos temas del aseo del hogar, está alrededor de los 3 millones transportar 1 tonelada de productos al Amazonas. Pero lo que dice el señor inspector es cierto. Allí tenemos un problema con el muelle porque ahí es donde pedimos apoyo al gobierno nacional para que nos procure solucionar esta situación que tenemos con el muelle porque es insuficiente y máxime cuando el río seca, el muelle se queda en tierra, queda deshabilitado, ya no nos sirve. Entonces tenemos que hacer descargue de los productos de manera muy manual, como se mira ahí, al hombro. Y esto genera sobrecostos tremendos también para la canasta familiar. Pero además, Edwin, lo más preocupante es que ¿qué están comiendo ustedes? Porque por allí también entran alimentos, toda suerte de suministros, entra material de construcción. Es decir, prácticamente esa isla que usted me dice que es el Amazonas está en una crisis económica por cuenta de esta sequía de los ríos. Exactamente, así es. Así es porque ya sabemos cómo está de golpeada la economía, no solamente aquí, sino a nivel nacional. Y encima de esto, con estos sobrecostos, pues el sueldo no alcanza para comprar lo básico que la familia necesita. Entonces, sí es un llamado que hacemos desde Leticia al gobierno nacional para que le ponga los ojos al Amazonas. Sí. El Amazonas, aquí hacemos patria en el Amazonas. Aquí dependemos
muchas veces de Brasil o de Perú para poder comprar los alimentos, para tener lo que necesitamos en nuestra mesa. Entonces sí, hacemos un llamado importante para que, por favor, le paremos bolas al Amazonas, porque no solamente es esto, el transporte aéreo está tremendo. Viajar al Amazonas, usted compra un pasaje, le cuesta 700.000 pesos solo un trayecto. Si lo compra rápidamente, si lo compra con un mes, pues puede costar 400.000 pesos, pero sí tenemos otro problema aéreo porque para el transporte de pasajeros, pero encima de eso, para traer los alimentos perecederos como verduras, frutas, lácteos, lo traemos por vía aérea, estamos en costo alrededor de los 8 o 10 millones de pesos la tonelada para traer este tipo de productos al Amazonas. Es un costo de vida muy alto. Edwin Guzmán, y esta situación, esta crítica situación que se desborda, se deriva de la sequía que tiene el río Amazonas y el río Putumayo. La situación es dramática, seco totalmente el río más importante de nuestro país, del continente y, ¿por qué no?, del mundo. Hay que hacer algo. Una cosa es el cambio climático, lo que está sucediendo con el clima, lo que está pasando allí y la emergencia que está viviendo toda esa población. Edwin, muchas gracias por pasar aquí en Noticias Caracol. Carlos Eduardo, muchas gracias a usted, muy gentil. Compleja situación. Ya hablamos del río Amazonas, del río Putumayo. Infortunadamente, la lista de ríos afectados sigue. Precisamente este drama de la sequía en el país se extiende también al río Caquetá, cuyo caudal ha disminuido hasta en un 50%. Y uno de los municipios más afectados es Curillo, donde ya hay restricciones en la movilidad fluvial. Una sequía histórica registra el río Caquetá. Según las autoridades, el caudal de dicho afluente ha disminuido más del 50% de su estado natural, afectando gravemente al transporte fluvial, como es el caso del municipio de Curillo. Nos preocupa bastante porque el río Caquetá es la fuente de ingreso de toda la agricultura que se cultiva en las orillas de todo el río Caquetá, de Las Vegas, de todas estas veredas que aledañas al municipio de Curillo, como parte del Putumayo, que sacan todo, la comida, el plátano, la yuca, el chantaduro. Según el alcalde, la situación ha generado afectaciones en la economía de su municipio, pues ahora no se puede transportar carga pesada y movilizarse por el río cada día es más difícil. Sin embargo, las autoridades aseguran que otros municipios también han sido golpeados por la ola de calor. Los municipios como Solano, Milán, Solita, Curillo y también el departamento vecino que es Putumayo. En este momento el tránsito de las embarcaciones de carga son restringidas, prácticamente ya no pueden llegar a los puertos de nuestros municipios. Entre tanto, las autoridades se mantienen en alerta por la temporada seca y piden a las comunidades no realizar quemas ilegales que puedan generar más afectaciones en el territorio.